Amén. Buenos días. ¿Qué pasaría si Dios te pidiera que hicieras una misión imposible o difícil de ejecutar? ¿Qué pasaría? Piénsalo por un momento. ¿Qué tan listo crees que estarías para hacer esa misión? Si Dios te pidiera algo así bien difícil, ¿qué tan listo crees que tú estarías? Normalmente uno preguntaría, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí o no? Y así uno es que determina más o menos si está o no está listo. Pero realmente ese no es el punto. Estar listo para algo que Dios quiere que tú hagas no tiene nada que ver con qué es lo que tienes que hacer. Más bien tiene que ver con cuán dispuesto estás para hacerlo. La preparación en Dios casi nunca es que tú tengas las herramientas o que tengas la habilidad o que tengas los insumos. La preparación en Dios normalmente es que tengas el corazón dispuesto. Porque Dios, a aquellos que están dispuestos, los unge para la labor que quiere que hagan. Amén. Los nadadores profesionales realmente entrenan en cualquier escenario. Yo te pregunto esta mañana, ¿crees que nadar en piscina es más fácil que nadar en el mar? ¿Tú qué dices? Sí. ¿O nadar en un lago es más fácil que nadar en un río? Los que saben dicen que el escenario más difícil para nadar son los ríos. Porque los ríos tienen piedras, tienen corrientes fuertes. ¿Cierto? Ahora, nadar en río, en mar, en lago o en piscina realmente está marcado por la circunstancia, por el escenario. Pero el que sabe nadar, nada en cualquiera de esos escenarios. Ahora, si es verdad que nosotros quisiéramos siempre que todos los escenarios estén controlados, nos gustaría siempre que nos tocara nadar en piscina, una piscina que sea llana y en la mejor medida posible que tengamos salvavidas o que tengamos un inflador de eso que nos permite flotar sin tener que hacer ninguna clase de esfuerzo. Pero realmente la vida no tiene nada que ver con cuál es el escenario, porque el escenario, créanme que es circunstancial. Hoy de pronto tú puedes decir, la temporada que estoy viviendo es fácil. Algunos de ustedes estarán viviendo temporadas fáciles, o sea, temporadas chéveres, temporadas en eso que todo te está saliendo bien. De pronto otros están viviendo temporadas que son un poco más complejas, que no es que estés pasándola mal, pero de alguna manera ha sido una temporada un poco más complicada. Pero tal vez hay otros de ustedes que están viviendo temporadas difíciles, de esas que usted dice, Señor, ¿hasta cuándo? Pero quiero decirte que si tú eres un buen nadador, no importa cuál es la temporada que estás viviendo. Amén. No importa. Porque los que están viviendo hoy temporadas fáciles, quiero profetizarte esta mañana, que lo más probable es que durante este año tengas que vivir temporadas difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Nadie quiere decir amén ahí. Y los que están viviendo temporadas difíciles, quiero decirte que también habrán temporadas fáciles este año. Ahí sí todos dicen amén. Ahí sí. Pero insisto, todo depende de la actitud de nuestro corazón, de la disposición de nuestro corazón. Y pensando en esto, pensaba en un personaje de la Biblia que vivió tal vez la comisión o la misión más difícil de todas de cumplir. Y yo creo que era la misión más difícil. O sea, si tú piensas en todas las personas de la Biblia, pues además de Jesús, porque él finalmente era un hombre común y corriente. Jesús era Dios, o es Dios. Pero este era un hombre normal, común y corriente. Y estamos hablando de Abraham. Y a Abraham le pidieron tal vez la misión más difícil del mundo. Porque José, si a ti te dijeran hoy que entregaras a tu hija en sacrificio, después de todo lo que sabemos que vivieron ustedes, que tuvieron pérdidas, que tuvieron que orar tanto, y si Dios de pronto te habla al oído y te dice, quiero que me entregues a tu hija, a tu única hija, ¿tú qué le dirías a Dios? No tienes que responder, José, tranquilo.
Óyeme, ¿qué tal si alguno de los que somos papás acá, yo creo que nosotros dijéramos, espérate Dios, ¿será que eres tú? Eso es el diablo, reprendo al diablo. No sé, yo creo que haríamos algo así. Porque no creeríamos que Dios nos está pidiendo una cosa como esa. Bueno, Dios le pidió eso. Después de que el hombre tenía 100 años, dice la Biblia, cuando nació su hijo. O sea, ya era imposible que tuviera hijos. Pero Dios hizo un milagro con él y con su esposa. De hecho, cuando tú lees en Génesis 18, dice que Sara se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Sara tenía casi 100 años. Y el Señor le dice eso. Esta mujer se echó a reír y pensó dentro de sí, oye, pero si a mí ya ni la menstruación me viene, y este viejo que se va a levantar ni que nada. Yo me imagino que ella pensó una cosa como esa. Pero ¿sabes qué? Para Dios no hay nada imposible, y ahora lo cantábamos. La fe realmente mueve montañas. Y cuando tú le crees a Dios, Dios es capaz de hacer las cosas más imposibles y más locas del mundo, simplemente porque Él quiere bendecir tu vida. Así que acompáñame a Génesis capítulo 22. Y esta mañana vamos a ver un hombre que fue radical en su fe para darle la gloria a Dios. Y yo creo que esto es lo que Dios va a demandar de nosotros en este tiempo. Tranquilo, Dios no te va a pedir que le entregues a tu hijo. Ya Dios no pide esas cosas. Porque ayer incluso cuando estábamos en el ayuno decíamos que el Señor ahora más que sacrificio, lo que pide es obediencia. Y yo creo que ahí es donde en nuestro corazón debe haber la disposición correcta para que podamos ver esa gloria que estamos hablando este año. Así que Génesis capítulo 22, versículo 1, vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 18, dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos, y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que en verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Y luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena en la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Amén. Wow. ¿Creen ustedes que hay una obediencia radical en Abraham?
Insisto, piensa si Dios te pidiera una cosa como esta, ¿tú qué harías? En este texto vamos a extraer unos principios que están implícitos y algunas acciones que requerimos hacer de manera radical, insisto, para poder ver esa gloria que nosotros estamos esperando ver en el nombre de Jesús. Insisto, Dios dijo que nos iba a llenar de su gloria. Pero ¿qué tenemos que hacer para que seamos llenos de esa gloria de Dios? Y aquí hay 5 cosas que yo veo en este texto que pueden servir como principios esta mañana para que entendamos lo que Dios está demandando de nosotros. Un corazón dispuesto a obedecer de manera radical. Lo primero que vamos a encontrar allí en el versículo 1 y 2 es que hubo una prueba de fe. Ahí encontramos la prueba de fe. Yo creo que cada que Dios arranca una nueva temporada con nosotros o te da una instrucción para algo o tú crees que quieres algo de parte de Dios, lo primero con lo que te vas a encontrar es con una prueba de fe. Porque si Dios te dice, monta una empresa, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo primero en que tú piensas? ¿Con qué plata la monto? Ahí está tu prueba de fe, ¿cierto? Si Dios te dice, tengo un hijo ahora, tal vez piensas en la edad, tal vez piensas en el dinero, tal vez piensas en que no has podido hacerlo, tal vez piensas en que no tengo con quién hacerlo. Y hay otra prueba de fe allí. Cada cosa que Dios te dice, cada cosa que Dios promete, normalmente hay una prueba de fe en la que tú te estás enfrentando. Y estas pruebas de fe tienen implícitos sacrificios. Y aquí es donde, como dice el adagio popular, la puerca tuerce el rabo. Nosotros no queremos sacrificar nada. Nosotros cuando nos dicen, haz algo, queremos que nos lo den absolutamente todo. Monta una empresa, queremos que nos den la plata, queremos que nos den los trabajadores, los insumos, el material y que además no las construyan. Yo quiero ver son los resultados. Yo me quiero comer el fruto. Pero cuando nos dicen tienes que sembrar para poder recoger, ¿tú en qué piensas? ¿En qué piensas cuando te dicen algo como eso? Siembra para recoger. Normalmente la gente piensa en el fruto. Pero ¿qué hay de ese momento de sembrar? ¿Sabes qué implica sembrar? Sembrar implica que tienes que arar la tierra. Y eso es trabajo. Sembrar implica que tienes que elegir bien la semilla. Y eso es sabiduría. Sembrar implica que tienes que cuidar luego esa semilla que sembraste. Y eso es constancia. Hasta que tiempo después empiezas a ver el tallito que empieza a salir y tienes que regarlo. Eso es cuidado. Hasta que finalmente ves el fruto. Y cuando ves el fruto, tienes que tener la inteligencia para saber qué hacer con él. Es decir, sembrar y recoger no es simplemente pensar, me voy a comer un rico fruto. Es saber que vas a tener que pasar por un proceso, pero hay una prueba de fe implícita allí. La Biblia dice que donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Y normalmente el tesoro, la cosa que nosotros más apreciamos, es lo que Dios te va a pedir a la hora de cumplir un propósito en tu vida. El Señor le pidió a Abraham Isaac. La pregunta del millón esta mañana es, ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué es eso que Dios te va a pedir? Para que realmente, tanto en tu vida, en tu carácter y aún en las cosas tal vez que tengas que entregar para poder ver el propósito de Dios, lo hagas realmente con convicción. El Señor le pidió a Abraham a Isaac. ¿Ustedes por qué creen que le pidió a Isaac? ¿Qué piensan ustedes? Era lo que más amaba. Pero ¿por qué Dios pediría algo como eso? ¿Acaso Dios es malo? ¿Acaso Dios, si tú te da un hijo después de tantas cosas, o una empresa, o un ministerio, o cualquier cosa que te da Dios, después dice, no, ya no me gusta que lo tengas, así que te lo voy a pedir para que me lo des? ¿Por qué crees tú que Dios te lo pide? ¿Ah? Para probar nuestra fe, nuestra obediencia. Pero ¿saben? ¿Se acuerdan en el último servicio del año? Yo les hablaba, hay 3 egos con los que nosotros luchamos. Y uno de ellos es la egolatría. Nada puede estar en el lugar de Dios. Si tú tienes alguna cosa en el lugar de Dios, Dios te la va a pedir. Llámese trabajo, llámese dinero,
llámese familia, llámese ministerio, llámese lo que sea. Si hay algo que está en el lugar que le corresponde a Dios, lo más seguro es que Dios te lo va a pedir en sacrificio. Y que Dios te lo pida en sacrificio no es que lo degolles, sino que se lo rindas a Él. Porque a mí me encantan las parábolas de Dios. ¿Se acuerdan de esa parábola de los talentos? Que dice la Biblia que le dio 5 talentos a uno, 2 a otro, 1 a otro. Y le dijo, me voy a ir por un tiempo y después vengo a pedirles cuenta. Cuando Dios pidió cuenta por los talentos, no les estaba pidiendo que se los devolviera. Les estaba diciendo qué hicieron con lo que les di. ¿Me hago entender? Dios no te va a pedir eso que te dio para que se lo devuelvas. Dios te va a preguntar qué hiciste con eso que te di. Y ahí están nuestras ofrendas quemadas. Allí están nuestros sacrificios. Amén. Así que número 1, te vas a encontrar con una prueba de fe. Segundo, versículo 3. Y voy a ir al versículo 3 por un momento. Dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Y después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Si a ti te dicen, mañana tienes que sacrificar a tu hijo, ¿tú te levantarías temprano para hacer eso? O sea, yo creo que le mamaría gallo ese día. Creo que ese día me levantaría tarde. Creo que ese día esperaría un poco a ver si se arrepiente Dios. No, pero dice que él se levantó muy temprano. ¿Y sabes cómo se llama eso? Disposición. Número 2, Dios quiere que estés dispuesto a vivir la prueba de fe. La disposición es la actitud del corazón para mostrarle a Dios lo que tú estás dispuesto a hacer. La obediencia no es obediencia si no es inmediata. La obediencia no es obediencia si no es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Porque a veces te dicen algo. ¿A cuánto les ha pasado? Que la mamá tal vez le pidió que llevara la ropa, qué sé yo, para el cesto de la ropa sucia. ¿Y qué le dijeron? Ahora. En un rato, espérate. Y de repente la mamá pidió que, qué sé yo, separar la ropa blanca de la negra. Pero agarraron toda la ropa cuando les dio la gana y llevaron y la metieron toda en el mismo cesto. Entonces que esa obediencia ni fue inmediata, ni fue realmente como Dios la pidió. Y así hacemos con Dios. Pero la disposición del corazón es ser solícitos para obedecer sin procrastinar. Porque la procrastinación es lo peor que hay para tener realmente un encuentro con Dios. La Biblia dice que él salió a buscar leña. Salió a buscar la leña. O sea, ponte a pensar por un momento. Te están pidiendo sacrificar a tu hijo. Te va a tocar armar un altar, buscar leña, fuego, un cuchillo para degollarlo. ¿Qué estaría pasando por la mente de Abraham mientras cortaba la leña? Esta es la leña con la que voy a quemar a mi hijo. Hay que tener mucha disposición para eso. Hay que tener mucha disposición para obedecer a un Dios que apenas Abraham ciertamente estaba conociendo. Pero imagínense, si él que no tenía el Espíritu Santo hizo algo como eso, y que Dios ahora no nos pide cosas así. Ir a buscar leña, ¿sabes qué es? Levantarte en la mañana a buscar de Dios. Levantarte en la mañana a tener un encuentro con papá. Y nos cuesta tanto trabajo tener esa disposición para Dios. 5 minutos nos parece demasiado. ¿Cuántos les han dicho que van por un paseo y de repente hay que levantarse a las 4 de la mañana? Porque el vuelo, esos vuelos que están colocando ahora a las 4 de la mañana. Mira, a las 2 de la mañana estás despierto, bañado y vestido, o no duerme. Y te dispones a llegar al aeropuerto porque tienes que estar en el aeropuerto. Y si nos dicen, levántate a las 5 de la mañana para buscarte a Dios. No, hombre, ¿qué? ¿Por qué mejor no a las 6 o en la nochecita? Pero no está la disposición correcta. Y esa es la clase de obediencia que Dios está esperando, tu disposición. Así que número 2, está dispuesto. Porque disponerte
en la presencia va a fortalecerte y te va a convencer de lo que Dios quiere contigo. Número 3, versículo 4. Mira esto. Voy a volver a leer el versículo 4. Dice: al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Al tercer día. Es decir, que desde el momento en que Dios le dijo, te voy a mostrar un lugar donde vas a sacrificar a tu hijo, pasaron 3 días. Y en 3 días tú tienes el tiempo para arrepentirte de algo que no quieres hacer. Pero 3 días caminando con tu hijo que iba cargando la leña, pensando en que lo ibas a matar, que lo ibas a degollar, pensando en que ibas a armar un altar y lo ibas a quemar. 3 días con eso en la cabeza. Y este hombre permaneció firme allí. ¿Y sabes lo que dice o lo que quiere decir eso? Que se necesita una fuerte determinación para hacer las cosas que Dios nos pide. Número 1, una prueba de fe. Número 2, disposición. Pero número 3, necesitas estar determinado. Porque cualquiera se arrepiente. Hay gente que, y yo estoy seguro, SmartFit está lleno ahorita en enero. Hay mucha gente en SmartFit, mucha gente que inició running, compró los zapatos, compró la ropa. ¿Y eso cuánto les va a durar? Porque a veces al tercer día ya nos arrepentimos de levantarnos temprano. Por eso, y voy a decir esto con todo el conocimiento de causa. Hay gente que dice, voy a leer la Biblia este año de tapa a tapa. Y arrancaron el primer día, un capítulo de la Biblia. Al segundo día, ya un poquito complicado. Al tercer día ya pusieron, no sé, la dosis diaria. Y amén por la dosis diaria. Sí, hay mucha gente que la escucha aquí, me doy cuenta. Amén por eso. Pero hay nada mejor que preparar tu propio alimento. Porque lo que Dios le está hablando a un pastor, incluyéndome a mí o a los pastores de esta iglesia, es una cosa, y otra cosa es lo que te habla a ti. Otra cosa es lo que Él quiere contigo. Y se necesita la determinación del corazón para no desfallecer. Porque ¿sabes qué? Normalmente las cosas que hacen que tú termines procrastinando o que termines desertando son la duda que viene el corazón y el temor de lo que va a producir en tu vida cuando tú das un paso como eso. ¿A cuántos de ustedes les ha dado miedo? Por ejemplo, y aquí hay gente, y voy a decir esto con todo el respeto del mundo, aquí hay gente que no se ha querido bautizar porque tienen miedo de lo que va a producir en sus vidas. Piensan que si se bautizan va a pasar algo así como que te va a pasar como que te agarran como una media y te voltean. No. ¿Sabes qué va a pasar simplemente? De que en tu corazón va a haber una declaración de fe mayor y que simplemente el sello del Espíritu Santo va a estar en tu corazón y que simplemente le vas a decir al mundo, ¿sabes qué? Yo le pertenezco a Cristo. Muchas veces la transformación completa en nuestras vidas no ha llegado simplemente porque tenemos miedo en qué nos vamos a transformar y decimos así como en nuestro interior, yo no quiero ser un evangélico, yo no quiero ser un aleluya. Yo no quiero que me vean por allí diciendo amén. No tiene nada que ver. La verdadera transformación no tiene que ver cómo hablas, ni cómo te vistes, ni nada de eso. La verdadera transformación es del corazón. Y la verdadera transformación es el resultado de que te determines y sin miedo le puedas entregar tu vida al Señor para que no dudes lo que Dios puede hacer contigo. La Biblia dice, escúchame esto y grábalo en tu corazón. Los pensamientos de Dios son mejores que los tuyos. Los planes de Dios son más altos que los tuyos. Lo que Dios tiene para ti es mucho mejor de lo que tú has pensado o imaginado. Así que lo que Dios va a hacer contigo es mucho mejor de lo que tú planeaste. No sé cuántos años de tu vida, pero es mucho mejor. Y lo hace para bendecirte. El mejor de tus planes se queda en pañales delante de los planes de Dios. Del más pequeño de los planes de Dios para ti se queda en pañales. Amén. Así que número 3, determinación. Número 4, confianza en Dios. Versículos 5 al 8. Escucha esto.
Versículo 5 al 8. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Ojo, él le dijo a los siervos, vamos a subir al monte, dice otra versión. Adoraremos a Dios y volveremos. De alguna forma en su corazón, él estaba creyendo de que Dios iba a hacer algo antes de que matara a su hijo. Dice, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, algo anda mal. Le dijo, padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Isaac como que ya se estaba oliendo que algo no estaba bien. Como que él era el cordero que se iba a colocar en ese altar. Dice, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Amén. Esta confianza en Dios implica la fe y la adoración como una fórmula ganadora. Cuando Dios te pide algo, necesitas tener la fe de que aunque lo que Dios te está pidiendo aparentemente va en contra de tus planes, insisto, los pensamientos de Dios son mejores que los tuyos. ¿Y sabes qué nos queda a nosotros? Adorar. Yo pudiera hacer mucha teología acerca de haber levantado un altar, porque dice que Él mismo construyó el altar, puso la leña, amarró al niño y todo el tema. Podemos teorizar sobre eso. Pero ¿sabes qué era eso sobre todas las cosas? Era realmente un acto de adoración. Era lo que hicimos esta mañana, hace un rato, mientras estábamos adorando al Rey. Nosotros colocamos un altar en este lugar. Y el altar por excelencia es tu corazón. Adorar a Dios no es simplemente cantar. Cantar es parte. Cantar simplemente es un estilo, es una forma. Pero adorar a Dios es cuando tú traes tu corazón y lo colocas en ese altar. Cuando tú dejas que la música permee tu corazón. Cuando dejas que el mensaje de Dios te lea a ti. Cuando dejas que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Cuando las palabras que salen de tu boca al cantar no son las tuyas, son las del Espíritu Santo. Adorar es cuando tú realmente haces toda una disposición para que sea Dios el que hable. Eso es confiar en Dios. Porque ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. Y la fuente de toda provisión no somos nosotros, es Dios. Por eso confiar en ti, confiar en tu propia fortaleza, en tu propia sabiduría, en tus propios dones, siempre te va a quedar corto. Porque la fuente de todas las cosas es Dios. Tu trabajo, tu empresa, tus habilidades son canales. Pero la fuente es Dios. Tu confianza tiene que estar puesta en Él. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Ahorita que Pamela estaba contando lo que les pasó con este tema del trabajo, ellos han descubierto, Adolfo, me imagino, de que a pesar de que ese canal ya no está, la fuente sigue siendo Dios. Y hay un pasaje en la Biblia muy lindo que dice que había una sequía terrible. Y el Señor le dice al profeta, dile al rey que abran pozos, que abran estanques en medio del desierto. Y el rey, pero ¿cómo así que abramos estanque en medio del desierto? Por aquí no hay, ¿de dónde va a salir del desierto agua? Si en el desierto ni llueve. Y entonces la perspectiva es, pero si ni siquiera estamos viendo nube, abran los estanques. Eso se llama fe. Y la Biblia dice que abrieron los estanques. Y luego dice la palabra, camino de Damasco se llenaron los estanques. Damasco es un desierto. El Señor abrió ríos en el desierto y empezó a llenar los estanques. Eso es lo más sobrenatural que tú puedas ver. Porque era más fácil y más creíble de que Dios enviara una lluvia y se llenaran los estanques. No, Dios, ¿sabes qué hizo? Abrió camino en el desierto, abrió un río y empezó a llenar los estanques. ¿Y sabes cuándo ocurre esa sobrenaturalidad? Cuando tú confías en Dios. Si Dios te dice, abre los estanques, ábrelos. Si Dios te dice, avanza, avanza. Si Dios te dice, quédate quieto, quédate quieto. Si Dios te dice, tranquilo, estás tranquilo.
porque Él es la fuente de todas las cosas y es en Él que vas a hallar la provisión. Así que no te preocupes cuando se te cierre una puerta, porque la Biblia dice que las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Pero las que Él abre, nadie las puede cerrar. Y Él es el Dios que abre las puertas. Amén. Así que, número 4, confianza en Dios. Amén. Allí vas a ver la provisión. Y número 5, obediencia radical. Versículo 9 al 11. Y quiero volverlo a leer. Dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Voy a dejar hasta ahí. Hice una obediencia radical, porque la Biblia dice que Abraham sacrificó a su hijo. ¿Y por qué dice que lo sacrificó? Este pasaje nos muestra que no lo mató. Pero los 3 días de camino, en que él nunca se arrepintió y se determinó a continuar, el haber levantado el cuchillo después de que había puesto a su hijo en el altar, allí estaba el sacrificio. ¿Sí me hago entender? La palabra en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A veces lo que se necesita es estar dispuesto. De repente no vas a ver claramente o no vas a tener que hacer claramente algo. Tal vez la disposición de tu corazón bastará para Dios. Él estuvo dispuesto a matar a su hijo. Dígame cuántos de nosotros que estaríamos dispuestos a hacer una cosa como esa. Él levantó el cuchillo. Su hijo estaba atado. Yo me imagino la cara de Isaac. Imagínense, y no era un niño chiquito. Isaac debía tener como 12 años en esa época. Yo me imagino que si ya le había preguntado el papá dónde estaba el cordero, ahora se estaba dando cuenta que el cordero era él. Y yo pensaba en la obediencia radical de Isaac también. Porque un niño de 12 años se puede defender. Pero él simplemente dejó que su papá lo atara en el altar, le pusiera las cuerdas, pusiera la leña y que levantara el cuchillo. La Biblia no dice que Isaac dijo nada. Yo me imagino que él simplemente estaba esperando. Si mi papá está haciendo esto, algo será. Dios tendrá el control. Ellos habían visto adorar, él había visto adorar a su papá muchas veces. Él sabía que él era el resultado de un milagro. Y yo declaro que Victoria va a tener una fe como la de Isaac. Porque ella sabrá que es el resultado de un milagro. Que es el resultado de las peticiones del corazón de ustedes como padres. Y cuando alguien se levanta con esa convicción, entiende que no importa lo que se está enfrentando, no importa que aparentemente me van a matar, yo confío en el Señor. Eso es obediencia radical. Y la Biblia dice entonces que en ese punto Jesús, porque cuando la Biblia ustedes encuentren el ángel de Jehová, es lo que se llama una cristofanía. Era Jesús en el Antiguo Testamento, le dijo, hey, para, ahora sé que me obedeces, ahora sé que me temes. No te preocupes, no tienes que sacrificar a tu hijo. He visto tu corazón. Y mis amados, Dios quiere ver nuestros corazones en 2026. Él quiere que haya una obediencia radical. Y mis amados, estas son las 5 cosas que yo creo que Dios nos va a llevar este año. Pruebas de fe, disposición, determinación, confianza en Dios y obediencia radical. Y cuando nosotros estemos caminando en esto, cuando nosotros estemos dándole la gloria a Dios de esta manera, Dios, ¿sabes qué va a hacer? Va a empezar a soltar para nosotros y nos vamos a encontrar con 2 cosas fundamentales de parte de Dios. Número 1, nos vamos a encontrar con su provisión. Versículo 13 al 14. Mira lo que dice la palabra. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh. Es la primera parte en la Biblia donde aparece Dios proveerá. Es la primera mención de Jehová Jireh. Es la primera mención de Dios proveyendo para alguien algo.
hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. ¿Y sabes cuál es el monte del Señor? Es Sión. Y Sión es un lugar espiritual. Cuando tú necesites provisión, tienes que subir a ese monte y tienes que adorar. Y cuando tú subes a Sión a adorar, Dios provee. Porque Dios es fiel, mis amados. Y cuando tú has caminado en una obediencia radical a Dios, Dios no tiene otra cosa que hacer que ser fiel contigo. Imagínense si Él es fiel con nosotros cuando no somos fieles. Ahora imagínate cuando tú lo eres. Él no tiene ningún problema en proveer para ti. La declaración de Abraham de subiremos al monte, adoraremos y volveremos, estaba referenciada allí. Él le dijo a su hijo, tranquilo, Dios proveerá un cordero. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo. Proveyó un cordero para un momento como ese. Y ese es el Jehová Jireh. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Jehová Jireh? Amén. Y me encantaba lo que decía Pamela hace un rato. La provisión no es financiera solamente. Eso es un pedacito de la provisión. La provisión es en todo, en salud, en amor. La provisión es en confianza, en paz. La provisión es espiritual, la provisión es emocional. La provisión es la presencia, es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Esa es la verdadera provisión. Es Dios mismo viviendo en nuestros hogares. Esa es la mayor de las provisiones de todas. Así que nos vamos a encontrar con la provisión de Dios. Y finalmente, nos vamos a encontrar con sus promesas. Nos vamos a encontrar con este Dios de promesas maravilloso. Y a partir del versículo 15 dice: luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Ya aquí Abraham había sido encontrado obediente. Y le dice lo siguiente: el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Escucha eso. Esto es algo tremendamente poderoso. Porque el Señor, al ver la obediencia de Abraham, juró por sí mismo. Y no hay mayor juramento que ese. Juró por sí mismo. Dice, juro ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea inagotable. Como las estrellas del cielo y la arena de las orillas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Tres cosas encontramos en las promesas de Dios. Encontramos su bendición, encontramos la multiplicación y encontramos la conquista. ¿En qué nos bendice Dios? Nos bendice conforme a nuestra entrega y obediencia en todas las cosas. Y yo quiero que levantes por un momento ahí tus manos. Y quiero que recibas en este momento en fe que Dios este año te bendice en todas las áreas de tu vida en el nombre de Jesús. En todas las áreas. En todas las áreas. La bendición de Dios es absoluta, es completa, es plena. Dios no quiere bendecirte en una sola cosa. Dios quiere que tengas una bendición completa. Así que ese año comprométete en tu espíritu a obedecer a Dios y la bendición será completa en el nombre de Jesús. Lo segundo, te vas a encontrar con la multiplicación. Lo que hemos fructificado, nuestra familia, nuestros bienes, nuestros dones, serán multiplicados. Él multiplicó la descendencia de Abraham. ¿Sabes cuántos hijos tuvo Abraham? Sobre todo con Sara. Tuvo solamente Isaac. Pero Dios multiplicó esa descendencia. Dios no necesita mucho. Dios necesita la disposición de tu corazón. Y la Biblia llamó a Abraham padre de naciones. Lo llamó padre de naciones. Porque Él multiplicó. Yo declaro en el nombre de Jesús que será multiplicado todo lo que tú fructifiques este año en el nombre de Jesús. Todo lo que caiga en tus manos que lleve fruto será multiplicado en el nombre de Jesús. Porque ¿sabes cuándo hay una multiplicación? Hay una multiplicación cuando hay un árbol que tiene una semilla, la semilla es sembrada y nace otro árbol. La multiplicación no es mucho fruto, eso es fructificar. Multiplicar es cuando empiezas a tener las cosas de la misma especie. Multiplicar es cuando tienes hijos. Multiplicar es cuando tienes negocios, cuando tienes empresas, cuando tienes ministerios. Eso es multiplicación. Y Dios va a multiplicar este año en el nombre de Jesús. Y finalmente, y aquí te voy a pedir que te pongas en pie, porque yo creo que esto es muy importante esta mañana.
quiero que con toda la fe y con todo tu corazón esta mañana, levanta tus manos ahí donde estás. Este va a ser un año de conquista para ti. Y la conquista es sobre tus enemigos. La conquista es sobre aquellas cosas que tal vez te han hecho oposición por años. En todo sentido. En tu carácter. Porque a lo mejor tus mayores batallas no son externas, son internas. A lo mejor tus mayores batallas es contra la depresión, contra la ansiedad, contra tu carácter. Tal vez contra las cosas que han estado anidadas en tu corazón, que no te han dejado ser. Pero Dios te va a dar la conquista sobre esas cosas. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús esta mañana